Un cordial saludo, mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection quiero darles la bienvenida a todos a esta nueva entrega, a esta nueva masterclass. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Desde Argentina, en Joapi, está Claudia. Quiero, Claudia, que seas tú en quien se presente y nos cuentes un poco cómo llegas acá a estas masterclass. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Ramírez. Yo soy presidenta de la Asociación Sin Fines de Lucro Joapi, Centro de Terapias con Equino, coach y programadora neurolingüística. En realidad, lo que nosotros estamos haciendo acá en Buenos Aires es trabajar lo que son terapias con caballos, o sea, incluimos todo tipo de terapias dentro de lo que es la conexión, digamos, con el equino, ¿sí? Por eso la presentación hoy de lo que es el lenguaje verbal y no verbal. Vale, genial. Les quiero pedir a todos un poquito de paciencia si encuentran algo de interferencia en el audio o a veces un poco de ruidos adicionales. Vamos a tratar de mejorarlos durante todo el proceso, pero pues es debido a que en este momento donde se encuentra Claudia hay una tormenta y por eso estamos haciendo pues unos esfuerzos grandes para que nos puedan escuchar mejor. Así que bueno, muchas gracias, Claudia, y adelante. Hola, hola. Perfecto, ahí te escuchamos muy bien. Perfecto. Cuando vos me digas, comienzo. Ya, si quieres empezar, perfecto. Perfecto. Se escucha con eco. Si pudieran apagar otros, dice allí. Bien, vamos a comenzar un poquito con lo que es la historia del lenguaje en sí no verbal. Cómo surge la idea de la presentación, las investigaciones, los estudios del lenguaje no verbal. En realidad es un estudio, una investigación que se realizó hace muy poco tiempo, estamos hablando de 80 años hacia atrás, y lo que se descubre a través de estudios científicos realizados por psicólogos, antropólogos, psiquiatras, filósofos, es el hecho de que nosotros como seres humanos, más allá del lenguaje verbal, tenemos un lenguaje no verbal, que es el que se emite continuamente a través de gestos, expresiones o emociones que son las que permiten continuamente transmitir los sentimientos que vamos teniendo. Bien, ahí es un poquito de lo que estaba hablando yo, que en realidad lo que se hace es estudiar lo que es la conducta humana a través de esto y en base a estos estudios que se realizan, la conexión que puede haber también con los equinos, que es lo que relaciona la etología. Intentemos ahora, porque cerraron todas las conexiones que había Wi-Fi, si podemos comunicarnos por la computadora. Si quieres, abre tú el audio de la computadora y probamos. Bien. Hola. Ok, te vamos escuchando. ¿Cómo se escucha allí? Ahora perfecto. Hola, hola. Bien, sí, porque cerraron dos conexiones. Corto la comunicación por el celular, Ale. Ok. Bien. Como decía, el hecho de la comunicación que se pueda tener, lo que se puede transmitir a nivel corporal,
cuando nosotros podemos relacionarnos o vincular tanto con las personas como con los equinos. ¿Cómo se implementa a los beneficiarios que participan en este tipo de actividades, en este tipo de tratamientos, en la terapia con caballos? En realidad, nosotros lo que hacemos es inicialmente una evaluación, cuando se realiza la evaluación de la persona, que viene al lugar para hablar este tipo de actividades, se realiza una comparación en caso que sea con los adultos, o directamente con la persona, siempre y cuando la persona pueda expresarse verbalmente, ¿sí? Es por lo cual la importancia del lenguaje no verbal, ya que en el caso de no se puede realizar este tipo de comunicación, digamos, la comunicación verbal, siempre, más allá del lenguaje de señas, se puede obtener información o comunicación a través del lenguaje no verbal. ¿Sí? Lo que se hace es una observación en donde podemos saber si lo que dicen verbalmente corresponde o no con el lenguaje corporal, con lo que nos transmiten corporalmente. Acá interviene lo gestual, el tono de voz, el cómo se dice, cómo se transmite el mensaje. Estamos hablando siempre del arte verbal, ¿sí? Pero vamos a equipararlo con lo que pueda transmitir a nivel físico. Por supuesto que hay que ir acomodando, educando la mirada, la observación, para que nosotros podamos de alguna forma poder ir viendo, registrando lo que son las miradas, el ritmo respiratorio que pueda llegar a tener, los movimientos que pueda realizar con las manos. Para tener una idea de esto, nosotros una de las cosas que siempre comentamos es que cuando expresamos, utilizamos sí o sí las manos, y vamos transmitiendo a través de las manos, reforzando la información que transmitimos verbalmente a través de gestos con las manos, ¿sí? Por favor, cuéntenme si soy clara o si va bien el audio. Mira que acá en donde estoy yo te he escuchado completamente entrecortada. En algunos lugares allá me dicen que se escucha mal, un poco entrecortado, lo que va mejorando. No sé si quieras de pronto apagar tu cámara, a ver si con eso le damos un poquito más de poder al audio en tu Fantástico. Sí, ahí lo sé. A ver ahora. Si quieres, dale y vamos viendo cómo se escucha. Fantástico. Bien, hablábamos de cómo en la evaluación, en base a la observación, nosotros podemos ir determinando si el lenguaje verbal es coherente con el lenguaje no verbal. Por lo general, lo que sucede perfecto, dice Andrea que está genial. Lo que sucede es el hecho de ver que muy pocas veces somos coherentes entre lo que nosotros transmitimos verbalmente y lo que podemos transmitir gestualmente. Porque, por supuesto que siempre refiriéndonos a lo que es una evaluación en una terapia, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos hablando de la relación que pueda llegar a tener en este tipo de actividad. Entonces, lo que vamos a hacer en caso que sean coherentes, continuar con la evaluación e ir tomando nota, porque cuando hablamos del lenguaje verbal nos referimos a las palabras, a la palabra oral, pero también estamos hablando de la palabra escrita. Y en caso de no ser coherente el lenguaje corporal con el lenguaje verbal, preguntamos sobre lo que nos genera dudas. Esto, o sea, al tener una evaluación, conversando, si hay alguna duda sobre algún tema que se está planteando en relación a la terapia que se va a realizar, y su lenguaje corporal a nosotros nos genera algún tipo de duda con respecto a lo que él está diciendo, es fundamental que nosotros preguntemos, porque la respuesta en sí siempre la tiene el otro. O sea, nosotros, la intención siempre es saber qué es lo que el otro quiere decir y no suponer. Tener en cuenta que la respuesta la tiene el otro es muy importante, porque de esta forma evitamos emitir juicios
Y bueno, por supuesto que aseveramos que la realidad siempre es la de uno, es a nivel personal. Una vez que obtenemos una respuesta, es fundamental rechequear si la respuesta que la persona nos da es la que nosotros interpretamos. Puede ser que, llegado el caso que nosotros hagamos una pregunta, siempre vamos a estar interpretando desde nuestra realidad, desde nuestros juicios, desde nuestros valores. Entonces es fundamental el hecho de rechequear si lo que nosotros entendimos es lo que la persona quiso decir. Y de esta forma vamos a ir tratando de orientar el camino y que la persona pueda ser coherente entre lo que nos dice y lo que nos muestra. ¿Sí? En lo que es la comunicación, en ambos casos, tanto verbal como no verbal, los puntos fundamentales a tener en cuenta es el hecho de la empatía, la compasión, cooperación y respeto. Creo que son palabras que todos los que estamos relacionados, involucrados en este tipo de actividad, las conocemos y las empleamos. Ahora, el hecho de la cooperación y el respeto, más allá de la empatía, que por ahí es el primer canal que se utiliza para esta comunicación limpia y sana, creo que cooperar y respetar a la persona, al participante, al beneficiario, en su deseo de comunicar, en su necesidad de comunicar, es fundamental. Todos tenemos estas necesidades fundamentales y en muchos casos es difícil a través de la palabra poder transmitir esas necesidades fundamentales. Y esto tiene mucho que ver con las creencias adquiridas en nuestra infancia o cómo fuimos incorporando en base a lo social ciertas creencias. El hecho de que estas creencias estén tan arraigadas y muchas veces son inconscientes, hacen que la respuesta o el comentario de estas el pedido de esta necesidad que pueda llegar a tener la persona, sea muy difícil transmitirla a nivel verbal. Y es ahí donde aparecen los mensajes o el lenguaje no verbal, los gestos, el hecho de la corporalidad, si la persona se encorva, si la persona gesticula mucho con las manos, tener en cuenta la mirada. Esto por supuesto que nosotros, uno lo va entrenando todo esto. El hecho de cuando uno mira hacia un lado o hacia el otro, saber si está recordando o está creando una situación. Esto nos permite saber si la persona nos está diciendo lo que realmente siente o piensa. El hecho de gesticular, en muchos casos tiene bastante que ver con el hecho del estado nervioso que pueda tener el participante al momento de esta evaluación o de presentarse frente a un caballo con las dimensiones y el temperamento que pueda llegar a tener, ¿cierto? Nosotros, hay un ejemplo que yo siempre recuerdo que fue apenas iniciamos en una entrevista con un participante. Cuando se le plantea la idea de trabajar con el caballo, él responde que le gustaba la idea, que se animaba, que quería intentarlo, que bueno, muy positivo frente a la propuesta del tipo de tratamiento que íbamos a hacer, que tenía que ver con el hecho de trabajar pie a tierra. Después se le comentó que una vez que nosotros generamos el vínculo con el caballo, se podía llegar a pasar al tema de la monta, y esto a él lo iba a beneficiar muchísimo por el tipo de diagnóstico que tenía. Cuando le comentamos todo esto, él estaba súper entusiasmado con este tipo de propuesta, pero su lenguaje corporal estaba manifestando otra cosa. Y lo notábamos con el hecho de notar cómo se cruzaba de brazos, la respiración agitada cuando quisimos presentarle al caballo, varios gestos y manifestaciones físicas que personalmente a nosotras nos mostraban como una incoherencia entre lo que decía y lo que hacía. En las sesiones siguientes se hacía en realidad lo que pasó fundamentalmente en las sesiones fue que era muy difícil acercarlo al caballo. Bueno, a través de preguntas que se fueron realizando, pudimos saber que cuando a él le informaron cuál era el diagnóstico, una de las cosas que le habían planteado también era la imposibilidad de tener actividades físicas. Por supuesto que, bueno, comenzamos a trabajar con el tema de las creencias y a romper toda esta estructura que
tiene que ver con lo que socialmente muchas veces nos estigmatiza la sociedad, ¿cierto? Entonces, por eso lo fundamental de trabajar con el lenguaje también, y el lenguaje hablado muchas veces también marca situaciones. Nosotros, cuando se plantea por ahí el tema de la terapia con equinos o la equinoterapia, siempre hablamos que es una terapia alternativa, perdón, que no es una terapia alternativa, que es una terapia complementaria, porque de alguna forma queda grabado esto en nuestro inconsciente, cómo planteamos, cómo presentamos frente a las personas lo que estamos haciendo. Hasta acá es claro, algo que quieran que repita. Hola. Te vamos escuchando muy bien, de mi parte no, y no veo nada en el chat tampoco. Fantástico. Bien. Recién veíamos los 4 puntos fundamentales que tienen que ver con la empatía, la compasión, la cooperación y el respeto. Es en donde asociamos el lenguaje con la forma de pensar y las competencias en términos de comunicación. ¿Sí? El hecho de poder relacionar el lenguaje, verbal o no verbal, con nuestra forma de pensar y las competencias que tenemos para comunicarnos, es un trabajo que en realidad todos los que estamos en este tipo de actividad es importantísimo que realicemos. ¿Por qué? Porque en realidad en una comunicación siempre hay 2 personas o 2 partes que componen esta comunicación como mínimo, ¿sí? Que es el yo y la otra persona. O sea, es quien transmite la información y quien lo recibe. Estamos hablando, como recién me refería, como mínimo a 2 personas, ¿sí? El hecho de poder conversar con una persona y transmitir lo que nosotros estamos sintiendo y evaluando a través de gestos o palabras es algo bastante difícil de organizar muchas veces. Y se organizan en 4 partes. Partes o etapas, que hablamos de observación, que es justamente lo que nosotros podemos realizar hacia el participante, pero también hacia nosotros mismos, porque cuando nosotros estamos planteando el hecho de una comunicación, también es fundamental el hecho de tener coherencia entre lo que nosotros decimos y sentimos. Sumado a esto, lo que hacemos. El mantener coherencia en esto es fundamental, importantísimo para que la otra persona pueda recibir el mensaje o la consulta que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto que en la observación vamos a estar también viendo qué es lo que nuestro interlocutor transmite. El hecho de observar nos va a permitir ver si lo que la persona está transmitiendo es una emoción o un sentimiento, marcando la división entre lo que es un sentimiento y una emoción. Sentimientos son esos sentimientos que son continuos, que mantenemos. Las emociones surgen en un momento y son por algún motivo externo que las producen, como puede ser la ira, el enojo o la sensibilidad, el hecho de sentirnos emocionados por por algo que vemos, por algo que vivimos. El sentimiento tiene que ver con el amor, con la felicidad, que en realidad uno va viviendo a diario. Entonces, en la observación que nosotros podemos llegar a estar teniendo de nosotros y de la otra persona, esto es fundamental, poder como diferenciar y poder consultar, preguntar, rechequear, porque volvemos a lo del inicio, la respuesta siempre la tiene el otro. Y el hecho de no emitir juicios sobre la respuesta del otro es importante para que la comunicación sea clara y sana, sea saludable, ¿sí? Bueno, esto, cuando hablamos del hecho del lenguaje no verbal,
Hay estudios que respaldan la importancia de los gestos y de las expresiones, donde comentan que el 55% de lo que transmitimos es a través de gestos, expresiones y la postura, el 33% es el tono de las palabras, el cómo lo decimos, que muchas veces es tan importante esto de presentar una tonalidad dulce o acogedora cuando estamos conversando con alguien que viene planteando una situación por ahí de recuperación, ¿cierto? Y el 7% es el de la palabra hablada. La conclusión es que el lenguaje no verbal está directamente vinculada con las emociones y los sentimientos. Cuando evaluamos estos números que nos dan los estudios. Por supuesto que, como en toda situación, hay quienes discuten estas valoraciones o estos porcentajes, pero bueno, más allá de esto queda claro que el lenguaje no verbal y la expresividad de la voz confieren un significado muy importante al mensaje que se transmite, que se emite. Volviendo un poco a lo que es el apoyo del lenguaje no verbal, creo que algo que confirma la importancia es esto que cuando nosotros hablamos, gesticulamos mucho más en el latino, ¿no? La persona latina es muy de gesticular y de transmitir su mensaje a través de gestos, más allá de la palabra. Y es ahí donde más de una vez esto de poner énfasis en lo que hablamos a través de las palabras, como para dar la importancia, relevancia a lo que decimos. Entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, es importante tener en cuenta el tipo de filtros que nosotros utilizamos para incorporar la información. Me refiero al hecho que cuando nosotros estamos hablando, ¿sabés qué, Ale? Te pediría, porque yo no estoy viendo la parte de abajo del PDF, no sé si se puede bajar un poquito para que se vea en mi pantalla. Si no, no te preocupes. Lo abro acá. En estos momentos estamos en la diapositiva 5, y es donde estabas hablando ahí del yo y del otro. Y pues, fantástico. Ahí es donde estamos. Ahí vamos ya llego con esto. Okay. Bueno, como comentaba, esto que estamos, o sea, que la comunicación está compuesta por dos partes, que hablamos de la observación, el sentimiento, la necesidad y la petición o exposición, que tiene que ver fundamentalmente con lo que inicialmente comenté, el hecho de que muchas veces a través del lenguaje verbal no lo podemos transmitir, ya sea porque no tienen la posibilidad de expresarlo por alguna limitación física, o porque muchas veces, dependiendo de la situación, las típicas parálisis emocionales que surgen, ponen limitación a lo que uno puede o quiere expresar. Entonces, a través de las preguntas que nosotros podemos llegar a hacer, que por supuesto surgen de las observaciones, podemos obtener respuesta de qué es lo que están sintiendo o necesitando, y lograr llegar a la petición o a la exposición que ellos necesiten realizar. Cuando hablo de ellos, yo me estoy refiriendo claramente porque estoy hablando de lo que la actividad que nosotros realizamos en el centro, pero por supuesto que esto también nos pasa a nosotros. De hecho, más de una vez, seguramente a todos nos ha pasado el hecho de no poder expresar o poder pedir lo que estamos necesitando, no encontrar las palabras para poder hacerlo. Y es importante tener del otro lado a alguien que a través de la observación pueda ayudarnos a través de una guía de preguntas a llegar a eso que queremos comentar. Bueno, estas observaciones nos llevan a tener en cuenta si la persona o nosotros tenemos, qué tipo de filtro tenemos para incorporar información. Nosotros cuando tenemos para aprender, tenemos información para incorporar, hablamos de lo que es un territorio. O sea, hay un mapa y ese mapa generalizado
tiene mucha información la cual nosotros no podemos incorporar totalmente. Entonces vamos incorporando por parte, que es lo que se llama territorio. Esta información que nosotros incorporamos la vamos a hacer a través de filtros que nuevamente están relacionadas con nuestras creencias y nuestros valores. Estos filtros pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos. Teniendo, por supuesto, en la mayoría de los casos nosotros, uno que es el preponderante, equilibrado con, en su mayoría, por un visual o un auditivo, o en caso que el que predomine sea el auditivo, puede estar acompasado también por un visual o un kinestésico. Estas son combinaciones que se realizan. El filtro visual, como bien lo dice la palabra, tiene que ver con toda la información que nosotros incorporamos visualmente. Las personas visuales son aquellas que tienen mucha memoria fotográfica, que por ahí cuando pedimos que nos relaten algo, nos relatan a través de imágenes, porque recuerdan visualmente lo que vivieron. Un paisaje visto. Pueden estar acompañados, por supuesto, y por lo general es así, por una parte kinestésica, que es la emoción que acompaña a este recuerdo. El auditivo es la persona que, también como claramente lo dice la palabra, incorpora toda su información a través de lo auditivo. Son los que en una clase, por ejemplo, incorporan la información a través de lo que escuchan, a diferencia del visual, que necesita tal vez leer o bajar por escrito lo que están escuchando o le están informando. El auditivo lo hace a nivel, o sea, a través de las palabras, son las que cuando les pedimos que nos relaten algo, va a ser a través de sonidos, son los músicos, en lo visual son los fotógrafos, los pintores. La persona visual por lo general está muy atenta a lo estético, el auditivo está muy atento a los sonidos, y después tenemos el kinestésico, que es el que todo lo pasa a través de las emociones. Creo que hay si podés pasar, no sé si ya lo pasaste, yo estoy, exacto, el filtro. Estas personas, las kinestésicas son las que son muy emocionales, son las que van a recordar situaciones a través de emociones vividas. Para dar un ejemplo, es que te dice, yo sentí que cuando llegué al lugar, vamos a poner como ejemplo una pradera. El kinestésico va a recordar la pradera diciendo que sintió que cuando llegó al lugar había energías o vibraciones que surgían y que lo acompañaban, que los sonidos lo emocionaban, que los colores vibraban en su interior. El auditivo va a recordar los colores, ¿sí? Porque el paraje tenía colores muy fuertes, muy vívidos, el río tenía un verde o un color muy profundo, y el auditivo va a recordar el sonido de los pájaros, el sonido del río, el sonido del agua al pasar en el río. O sea, es todo muy relacionado, lo cual sí es importante que tengamos en cuenta que si bien hay un filtro que es el principal, sí o sí está acompañado por los otros dos filtros. Entonces, la persona kinestésica por lo general está muy acompañada de lo auditivo, porque lo auditivo llega mucho más profundo que lo visual. Entonces, hola, perdón, se entrecortó un poquito. Hace que lo auditivo genere más recuerdos y más emociones. El auditivo va a estar por lo general más acompañado por lo visual y después por lo kinestésico. Siempre estamos conformados por los tres filtros. Siempre hay uno que es el predominante en lo que es el que es de preferencias, digamos. Entonces, dependiendo de nuestras preferencias, es importante reforzar las otras dos formas de aprendizaje. Y también es importante, en base a nuestra preferencia, estar atento a cuál es la preferencia de nuestro participante, de la persona que nos acompaña o nos está transmitiendo el mensaje. Porque muchas veces, si no estamos atentos a esto,
corremos el riesgo de emitir juicios sobre el mensaje que nos están transmitiendo, ¿sí? Entonces, para resumir un poco, porque sé que, bueno, tenemos una hora, creo que es fundamental cuando nosotros estamos en una evaluación o estamos en un tratamiento o teniendo algún tipo de actividad con los caballos, estar atentos no solamente al lenguaje verbal que podamos transmitir y el lenguaje verbal que ellos nos transmiten, sino a qué es lo que estamos viendo corporalmente. Pero es una doble tarea estar atentos también y observarnos nosotros qué es lo que estamos percibiendo, para justamente tratar de emitir juicios sobre el mensaje que nos transmite la persona. El hecho de poder descubrir cuáles son los diferentes filtros que podemos, las preferencias que podemos llegar a tener, es fundamental para el hecho de poder comunicarnos claramente con la otra persona y poder interpretar claramente el mensaje de la otra persona. Nosotros cuando estamos con un paciente, hay algo que transmite el caballo y esta oportunidad que nos presenta el caballo, que es el hecho del silencio, ya que no hablan, nos brinda la oportunidad justamente de trabajar mucho lo corporal, lo gestual y poder desde ahí poder obtener una comunicación, una evaluación muy limpia, ¿no? O lo más limpia posible. Siempre, por supuesto, que va a haber algo de juicios porque es muy difícil dejar de lado nuestras creencias o nuestros valores, pero creo que es muy importante y fundamental el hecho de tener en cuenta que la realidad es la del otro y que la respuesta siempre la tiene el otro, y estar atentos a cómo la puede transmitir. Bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. No sé si hay algo más que les interese o alguna consulta. Ok, Claudia. No sé si ahorita al activar tu cámara, igual continúes con buen audio o no. Vamos si quieres a chequearlo. En primer lugar, darte las gracias por esta entrega, por este regalo. Y antes de dar inicio un poco a esos interrogantes, inquietudes o comentarios, sí me gustaría que por favor nos cuentes dónde te pueden ubicar, un poco el material que has ido trabajando. Quiero que nos cuentes un poco acerca de Juapi. ¿Se escucha bien ahí o saco la cámara? Como ustedes me digan. Va más o menos bien, si quieres. Saco la cámara. Bueno, los medios de contactos, las redes, por Facebook es yoapi.com.ar, el Instagram es yoapi, Centro de Terapias, la página es www.yoapi.com.ar y bueno, el teléfono, el WhatsApp es 11 39 23 11 57, por si quieren enviar algún mensaje o alguna consulta. Yoapi es un centro de terapias con equinos, un proyecto que se inició en el 2019 y hoy está comandado por 5 mujeres. La realidad es que no sé si están, sé que una al menos la vi, pero Silvina Sanguinetti, que escribió. La verdad es que me emociona mucho hablar de esto. 5 mujeres que lo peleamos muchísimo porque teníamos un ideal, ganas de crear un centro de terapias con equinos en la zona en la que vivimos, porque bueno, no existía algo que pudiera crear esto. Lo que se hace es incorporar diferentes tipos de terapias, tanto terapia ocupacional como kinesiología, psicología, arte, que Silvina es la profesora de arte del centro, y por supuesto terapias sexuales. Se ofrece yoga, o sea, todo lo relacionado con el bienestar y la salud para las personas. Inicialmente, bueno, surge con la intención de poder ofrecer un
beneficio o una mejora en la calidad de vida para la comunidad General Rodríguez, se comenzó a abrir Allá y expandir. te vamos perdiendo, ahí se entrecorta. Saco el video, Sí, si Alex. quieres saca No mejor hace falta que me la vean. cámara, con eso te escuchamos mejor. Ahí está, ahí estoy sin video. Y bueno, como les comentaba, entre una de las propuestas o las ideas que surgen en Yoapi es crear una revista en la que pudiéramos ir transmitiendo la información de lo que nosotros hacemos para la comunidad. Contar cuáles son las terapias que se ofrecen, cuáles son los resultados, los beneficios que ofrecen estas terapias, y de a poco fuimos incorporando e invitando a diferentes personas que estuvieran relacionadas con este tipo de actividades para que nos contaran y contaran a la comunidad qué es lo que hacen. Para lo cual, a través de eso, conocimos a nuestro común amigo Giancarlo, quien también nos cuenta qué es lo que él hace en Ángeles con Cuatro Patas. La idea de esto es poder, con esta revista, que tiene difusión a nivel en Argentina y en Latinoamérica, poder contar lo que estamos ofreciendo todos los centros de equinoterapia a nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque, bueno, esta última edición llegó a España. Entonces la intención es que quienes estén interesados en contar el proyecto que tienen o qué es lo que realizan o alguna nota sobre algún tipo de actividad relacionada con este tipo de tratamientos, están invitados a hacerlo. La revista se distribuye en forma gratuita, en forma digital, se envía por WhatsApp, por... sí, a Maika le digo que sí la comparto, por WhatsApp y por mail. Cuantas más personas, o sea, por supuesto, si nos la piden, se envíen. Pero ya te digo, Ale, la intención es poder contagiar y transmitir este beneficio tan maravilloso que nos ofrecen los caballos y contar cada vez novedades o avances que podamos tener sobre esto. Genial, genial, Claudia, de verdad. A todos les cuento entonces, o les resumo, quienes deseen tener el contacto de Claudia Ramírez de Yoapi, entonces me pueden escribir, yo les envío el contacto de ella. Por otra parte, pues también no solo para Maika, sino yo sé que muchos de los que quieran la última revista o un par de las que tienes, yo también se las puedo hacer llegar directamente al WhatsApp si te parece, ¿vale? Me encantaría, o sea, están a disposición todas las revistas, te vuelvo a decir, desde el 2019. Así que eso se puede distribuir y hay muchísimas notas que ahí las están compartiendo. Genial, Isis nos está regalando acá en Instagram también el tema de redes. Bueno, yo quiero que ahora sí vayamos un poco como a las preguntas del tema. Quisiera primero saber si alguno de ustedes, acá de los participantes, tiene alguna inquietud o de pronto algún comentario para Claudia. Bueno, por el momento, o si quieren escribirlo, también lo pueden hacer en el chat y yo leo la pregunta a los que quieran, ¿vale? A mí sí me gustaría preguntarte, Claudia, hemos escuchado por todas partes y hablamos y decimos, siempre hablamos de la empatía. Cuéntanos bajo tu concepto, ¿qué sería la empatía? Bueno, justamente mientras vos estabas preguntando me estaba recordando que hay algo que no comenté. El tema de la empatía, desde mi mirada, tiene que ver con el hecho de poder tener en cuenta, observar a la otra persona, y es como ponerse en los zapatos del otro, entender más de una vez que hay situaciones que están viviendo o planteos que realizan que tienen que ver con vivencias personales, con creencias, con emociones. Vamos a un ejemplo que por ahí es aclarador. Nos pasa muchas veces que cuando tenemos estas evaluaciones con padres de niños que vienen al centro,
es fundamental tener en cuenta que estas personas vienen pasando por muchas situaciones durante un largo tiempo donde el niño que están trayendo viene con una condición diferente por ahí de la que ellos esperaban. Es fundamental tener en cuenta el hecho de que por ahí cuando se acercan vienen con ciertas esperanzas y nosotros tenemos que tener la capacidad de entender con qué carga viene esta persona, ¿no? Y por qué, su historia, el saber qué es lo que siente, qué es lo cuáles son sus emociones y sus sentimientos, como recién comentaba. Poder comprender y ponerse en el lugar del otro, sin exigir, sino simplemente con una mirada contemplativa y amorosa para poder ofrecer una respuesta, como decía, saludable y coherente. Eso es desde mi punto de vista del país. Y que a eso quería llegar, creo que cuando nosotros hablamos de este tipo de comunicación, de tipo de lenguaje, hay algo que viene totalmente relacionado, que es el hecho de la escucha activa. Cuando nosotros mantenemos una escucha activa con las personas, podemos de alguna forma ir determinando si el mensaje que llega a través del lenguaje verbal es lo que realmente está queriendo transmitir. ¿Sí? Genial, genial, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si no, yo sigo. Claudia, hay una parte que me parece muy interesante y no siempre es tocada por todos, y hablas tú de la compasión. Para mí es fundamental dentro de esta empatía. ¿Cómo logras y cómo llegas a eso? Que creo que el límite es un respeto para no pasar algo que sea contradictorio. ¿Qué opinas tú? Discúlpame, Ale, no escuché bien, se entrecortó un poco la pregunta. La pregunta es, dentro de lo que manifiestas está la compasión. La compasión. Ahí también se está como un límite con el respeto para no llegar a pasar vamos a lastimar o a hacer sentir mal a otras personas. ¿Qué opinas tú en este caso y cómo lograr esa compasión? Desde mi punto de vista, la compasión tiene que ver con justamente está muy vinculada con la empatía. Yo creo que después de la empatía uno puede manifestar la compasión, pero siempre con respeto. Por eso el planteo son estos puntos, ¿no? Como que es la empatía para tener en cuenta y entender cuál es la situación de la otra persona, y en base a esto poder relacionarte o comunicarte desde un lugar de comprensión. Yo hablo de compasión y no de lástima. Creo que hay una diferencia muy importante en esto y el hecho de la compasión es cuando nosotros hablamos de respeto, de entender cuál es la situación de la otra persona y respetarla como tal, porque es un individuo que tiene posibilidades, que en realidad viene por una rehabilitación, pero también es importantísimo que se pueden habilitar posibilidades. Muchas veces descubrimos que si bien vienen por una rehabilitación, surgen oportunidades que cuando nosotros podemos comunicarnos con la otra persona desde este lugar, desde la coherencia y desde una escucha activa, podemos descubrir que la persona tiene muchas otras posibilidades. Y como siempre decimos, y ya que la tengo acompañándome al menos como auditora a Silvina, ella siempre me plantea y lo que me dice es, yo quiero que los chicos al menos se vayan con un día, o las personas, no sé, el participante, porque no todos son chicos, se vayan de acá con un día de alegría, con ganas de volver, con un día de felicidad, donde esta compasión tiene que ver con no exigirle al otro, porque hay una planificación o un tratamiento, hay que hacer sí o sí esto, sino respetar a la persona desde el lugar que realmente está en ese momento.
no siempre vamos a estar frente a una persona que viene con las mejores condiciones emocionales. Nosotros va a pasar que no vamos a estar siempre con las mejores condiciones emocionales. Los caballos no van a estar siempre de buen ánimo. Entonces, me parece que el poder ver, respetar a la otra persona desde el lugar en el que está es la compasión, entenderlo. Y por supuesto que la cooperación tiene que ver con el hecho de descubrir cuál es el deseo de esa persona y acompañarlo en la posibilidad de realizar eso, ¿sí? Ok, muchas gracias. Nos escriben acá y nos dicen que para cuándo los cursos intensivos. Cuéntanos un poco de qué están ofreciendo ahorita para esta nueva era y de qué forma. Los cursos que vamos a estar ofreciendo inician en marzo. Van a ser cursos justamente de programación neurolingüística y coach, relacionados siempre con la parte equina, y un tema que a mí me enamora y que lo vengo prometiendo desde el año pasado es el de la escucha activa. El hecho de poder tener una escucha activa, pero no solamente por una cuestión de tratamiento, sino en la vida, el hecho, cuánto nos permite la escucha activa comprender y comunicarnos sanamente con las personas. Estamos como muy acostumbrados a conversar y a estar pisándonos. Cuando alguien nos está comentando algo, nosotros ya estamos pensando en cuál va a ser la respuesta para poder responder, cuando en realidad tal vez no sea necesario responder, y cuando nosotros estamos pensando qué podemos responder, lo estamos escuchando al otro. Entonces me parece fundamental el hecho de poder entender la importancia de la escucha activa. Y todo esto tiene mucho que ver con los filtros y un poco lo que conversamos hoy. Sí, mira que de forma bastante concreta lograste reunir casi todos los elementos, donde me llamó mucho la atención que incluyeras los silencios, porque normalmente no son tenidos en cuenta. Tuvimos una presentación de una psiquiatra que se llama Mariana Borsney, donde ella hablaba de este equilibrio de los silencios, y creo que fue un poco lo que nos sucedió al principio a todos, y fue esa parte de los ruidos, ¿no? Esos ruidos tan molestos que a veces también interfieren en la comunicación. Danos desde ahí, ¿cuál sería ese manejo según lo que tú vienes haciendo de esos ruidos que son también, inclusive en algunos casos, producidos por nosotros como facilitadores o terapeutas? Nosotros es una de las propuestas que mantenemos en el centro, el hecho del silencio y de respetar el tiempo del habla del participante, y entre nosotras también, porque volviendo a esto, que los estados de ánimo nunca no tienen por qué ser siempre iguales, a veces necesitamos como el espacio que nos brinda el silencio. La realidad es que el equipo nuestro, si bien somos 5 personas las que estamos al frente, las terapias, cuando las conformamos, vamos con asistentes y un guía, una persona que guía el caballo. Y por supuesto que el chico sí está montado, ¿no? O haciendo trabajo pie a tierra. Se hace la propuesta de cuál es la actividad y comienza la observación. El hecho de ver qué es lo que más de una vez el participante está realizando, y poder chequear y rechequear si lo que está haciendo tiene que ver con lo que tiene ganas de hacer. Surgen, yo siempre digo que el ser humano tiene por costumbre hablar por una cuestión de incomodidad, el hecho de hablamos por el hecho de simplemente no poder tolerar el silencio, no poder tolerar lo que significa estar con un otro en silencio, cuando ese estar en silencio es tan maravilloso, porque surgen emociones, surgen sentimientos, y es lo que nosotros tenemos que aprender a leer para trabajar en estos casos.
No sé si respondo a lo que me preguntabas, Ale. Sí, genial, genial. Y claro que todo eso que vienes diciendo, pues, hace parte y es la escucha activa y todo esto que vas planteando me parece genial. No sé si alguno de ustedes acá, Marta, Guillermo, Trinidad, tengan alguna pregunta, Andrea, o algún comentario. Yo un Adelante, comentario Guillermo. simplemente. Y bueno, muchas gracias por la charla y la exposición buenísima. No, y a mí me gustó mucho lo de los filtros. Inmediatamente que lo dijo me puse a analizar en lo personal, en la parte visual, auditiva o la kinestésica, digamos, viendo los recuerdos que tenía, y la verdad que me pareció muy interesante y oportuno tenerlo en cuenta. Creo que es muy útil para la escucha activa, creo que eso sirve mucho y para uno mismo también. Así que bueno, muchas gracias. Muy Bueno, buena. no, gracias a vos, Guillermo, por escuchar y estar atento y manifestarnos ahora que estuviste recordando situaciones mientras estabas contando esto. Bueno, esto es lo bueno de observar cuando hablamos de los filtros. Supongo que sos visual, por lo que comentás, por lo que pude ver. No escuché. No escuché, no sé qué dijo. Creo que tal vez no tanto, porque recordé muchas situaciones en las cuales he sentido esa emoción de estar en un lugar o de estar en... Sí, puede ser también visual, pero algunas auditivas también. He tenido situaciones Recién donde se me pone la piel de gallina, por arriba. ejemplo. ¿Se escucha? Sí, te quería Ah, comentar que recién miraste para arriba, hacia la izquierda, ajá. recordando una imagen. Esas Claro, son sí, las por cosas ejemplo, que en porque los sabés que filtros, bueno, uno va aprendiendo. estaba recordando una vuelta que hice ¿cómo se puede decir? Un trekking a través de un arroyo. Y me quedó tan grabado el sonido de la selva, del agua, que se me ponía la piel de gallina cuando escuchaba ese sonido. Por ahí tengo alguna filmación también, y de escuchar el sonido, digamos, me transmitía una emoción grande. O después de recorridos en la montaña, de llegar a un valle, por ejemplo, no sé, una mezcla. Pero bueno, después lo aclaraste que no es una cosa exclusiva, digamos, no es que uno es solo visual o auditivo, sino que por ahí prepondera un poco más uno que otro. Pero estuvo muy lindo. Sí, bueno, esto que vos decís que recordaste el sonido es auditivo, o sea, es auditivo y kinestésico, porque vos estás recordando el sonido del arroyo y te emociona. Claro, Estas son sí, las sí, eso es relaciones lo que yo que pensaba que son era muy más buenas. No sé si preguntaste algo hacia el final, no escuché. No, perdón, lo que pasa es que se entrecortó y te decía que sí, que lo que pensaba era que era una mezcla de kinestésico con algún otro, y que lo que me predominaba más era lo kinestésico, porque en algunos casos tengo emoción con imagen y emoción con audio. Bien, bien. Bueno, pero esto es muy importante ir descubriéndonos, porque en realidad en base a eso también nos podemos preparar para ciertas situaciones, corriéndonos de lo que tiene que ver con la terapia con caballos. Estoy hablando de lo cotidiano, ¿no? Eh, para cualquiera de nosotros. El hecho es, yo soy, por ejemplo, mi preferencia es kinestésica, creo que se nota muchísimo, porque también tienen que ver los tonos de voz en esto. Entonces, como soy muy emocional, mi segunda preferencia es visual. Yo cuando sé que voy a estar frente a situaciones que por ahí pueden llegar a superarme emocionalmente, me preparo, me preparo emocionalmente como para no tener una estima, ¿no? Sobre que uno va por la vida, o por la vida al menos, sintiendo. Y no es, pero bueno, frente a ciertos retos donde es importante uno mantenerse coherente o racional, se pueden utilizar para estar preparados frente a ciertas, para una entrevista de trabajo, por ejemplo, estar preparados.
Ok, vamos a darle la palabra a Trinidad. Adelante, Trinidad. Sí, gracias. La verdad que muy lindo el tema. No lo tenía tan desarrollado, no lo había prestado tanta atención. Lo que sí me pasa que cuando llegan los papás a traer los chicos, lo que necesitan que uno los escuche en el cotidiano de ellos y lo importante que me parece que es esa descarga de ellos. Bueno, eso. Es que yo creo que es fundamental que nosotros podamos recibirlos desde ese lugar, escucharlos, ¿no? Que se descarguen, porque aparte, volviendo, ¿vos hacen también con actividad de quinoterapia? Sí. O, no, bien. no hay quinoterapia. Entonces, bien, nosotros ofrecemos un tipo de terapia la cual no está contenida con 4 paredes. Entonces, el espacio ya de por sí, al ser abierto, invita a que la persona pueda relajarse y liberarse. Seguramente te pasa que más de una vez te cuentan que nos cuentan cosas que no los contaron en otro lugar, porque en realidad tienen como esa descarga que viene también muy nutrida por la estimulación de la naturaleza. Maravilloso, porque si estamos atentos y observamos de la forma en que se comunican, son un montón de información del chico. Podemos absorber mucha información de lo que ellos nos dicen para poder ver cómo hacer un tratamiento con ese chico. O sea, para mí es muy importante el hecho de lo que nos dicen, para cualquier tipo de tratamiento o terapia, es importante lo que pasa en las familias. Pero yo no sé si vos cuando tenés las actividades las tenés con los papás presentes. Nosotras cuando trabajamos los papás están, y una de las cosas que siempre comentamos es cómo el nene cuando está montado le muestra, sin hablar muchas veces al papá o a la mamá, acá estoy yo, y todo lo que estoy logrando. Es cosa de poder transmitirle al padre sus logros sin la palabra. Y por otro lado, en los casos donde por ahí hay alguna limitación física, si el chico puede llegar a montar, yo hay algo que siempre resalto mucho, y es que los papás pueden ver a su hijo en una situación natural, digamos, como cualquier otro chico. Está ahí arriba montado, en ese momento el nene es como cualquier otro chico. Y estas cosas son muy importantes de poder observar y evaluar, y esto es el lenguaje verbal. Creo que yo soy una enamorada de la comunicación, por eso por ahí le pongo mucho énfasis, pero me parece que son cosas muy importantes para ir aprendiendo e incorporando. Sí, así es. Muchas gracias. Sí. No, gracias a vos, Trinidad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Que alguien quiera hacer una última pregunta o un último comentario antes de pasar a esa parte de gratitud? Ok, bueno, pues antes de dar cierre a la grabación, Claudia, darte las gracias, evidentemente no solo por ese compartir en este caso, sino como lo vienes haciendo con todo el material que vas generando y obviamente todo el apoyo que vas brindando a quienes te quieren pues, consultar muy amorosamente. A tu equipo de trabajo también un fuerte abrazo, a Silvina que está acá y a todas las personas que te acompañan y bueno, de esta forma vamos a finalizar esta masterclass. Vamos a parar la grabación, pero sí vamos a continuar con esa parte de los agradecimientos. Muchas gracias.